Mi hermana siempre fue la estrella de la familia, la que sabía qué decir en cada momento, la que entraba en una habitación y todos se giraban. Yo era más bien la sombra, silenciosa, discreta, la que escuchaba más de lo que hablaba. Cuando se casó con Andrés, entendí que no solo había encontrado a un compañero, sino también a un aliado para su luz. Él era como ella, seguro, encantador, atento. Se movía con la gracia de quien sabe que es observado. Y sin embargo, nunca fue vanidoso. Eso era lo inquietante. Su encanto no era buscado. Le venía natural, como el perfume de las magnolias en la primavera. Durante años, los vi desde la distancia. Siempre tan bien juntos. Yo me convencía de que eso era suficiente. Admirarlos. Apreciarlos. Celebrarlos. Pero había una parte de mí que a veces, en los silencios, se preguntaba que se sentía ser mirada como él la miraba a ella. El invierno trajo consigo una complicación inesperada. Nuestra madre enfermó. Nada grave, pero sí lo suficiente para reunirnos todos en la casa de campo durante unos días. Una semana, quizás 2. Mi hermana llegó con Andrés una noche fría de viernes. Traían mantas, víveres, medicinas y esa energía de quienes siempre saben qué hacer. ¿Cómo estás, hermanita?, me preguntó ella, abrazándome con su perfume caro. Bien. Cansada, pero bien. Andrés me saludó con un beso en la mejilla. Llevaba un abrigo oscuro y guantes de cuero. Sus ojos brillaban con ese calor que no siempre se encuentra en los gestos. «Qué gusto verte», dijo, sin soltarme del todo la mirada. No respondí. No como debería. Durante los primeros días, la casa estuvo llena de voces, ollas en ebullición, remedios naturales y anécdotas viejas. Mamá, en cama, recibía cuidados como una reina antigua, rodeada de hijas, yernos, sobrinos. Yo me ocupaba de los detalles. Café por la mañana, agua caliente, toallas limpias. No porque me lo pidieran, porque era lo que sabía hacer. Una noche, después de que todos se fueron a dormir, bajé a la cocina por un poco de té. Llevaba una bata gris y el pelo suelto. Al encender la luz, me sorprendí. Andrés estaba ahí, sentado, en la penumbra, con una taza en la mano. ¿No puedes dormir?, le pregunté, tratando de sonar natural. Tampoco tú, respondió. Nos quedamos en silencio unos segundos. Hace frío esta noche, dije, mientras buscaba el saquito de té. Sí, pero también es hermoso este silencio. La casa duerme. Todo se siente más real. No supe qué responder a eso. Me senté al otro lado de la mesa. Siempre estás cuidando de todos, comentó, mirándome fijamente. Es lo que se espera de mí. ¿Y quién cuida de ti? No supe qué decir. Él te burbujeaba, pero yo apenas lo sentía. Él estiró la mano y tocó la mía. Solo un instante. Solo los dedos. Como si fuera un error. Pero fue suficiente. No deberías decir esas cosas, susurré. Tienes razón, dijo él, apartando la vista. Pero a veces el corazón se adelanta a la razón. Nos quedamos callados. Yo me levanté primero, con el corazón en la garganta. Y al llegar a mi habitación, supe que esa noche, aunque no había pasado nada, había comenzado todo. Los días siguientes fueron una danza invisible. Yo evitaba quedarme a solas con él. Él encontraba formas de cruzarse conmigo. Una taza olvidada, una leña que había que traer, una pregunta sobre el jardín. Mi hermana no notaba nada. O quizás no quería hacerlo. En las tardes, nos sentábamos en la terraza a tomar café. Andrés y yo compartíamos silencios largos. Pero no eran incómodos. Eran otra cosa. Cargados. Palpitantes. Una vez, mientras ella dormía la siesta, él me habló de su infancia. De cosas que nunca le había oído contar. Me reí más de lo que debía. Él también. Contigo puedo hablar diferente, me dijo. ¿Y eso, es bueno o malo? Es real. Y esa palabra me hizo tragar saliva. Una noche, durante una tormenta, se fue la luz. Todos se recogieron temprano. Velas, susurros, risas apagadas.
Yo me quedé un momento más en la sala, cerrando las ventanas, apagando la chimenea. Y él apareció. ¿Quieres que te acompañe a tu cuarto?, preguntó. No hace falta. Pero no se movió. A veces me pregunto qué hubiera pasado si te hubiera conocido antes, dijo, en voz muy baja. No deberías pensar en eso. Pero lo pienso. Nos quedamos frente a frente. Las velas dibujaban sombras sobre su rostro. Su respiración estaba tan cerca de la mía que sentí el calor en mis labios. No hubo beso. No hubo contacto. Pero sí una decisión no dicha, sellada entre ambos. Esto no terminaría aquí. Esa noche no dormí. La lluvia golpeaba las ventanas. Y mi cuerpo no encontraba lugar donde estar. Días después, mi hermana tuvo que viajar de urgencia por un asunto del trabajo. Solo 2 noches. Mamá estaba mejor, y yo me quedaría con ella. Andrés también. ¿Estás segura de que no molesta que me quede aquí?, preguntó él. Claro que no, mentí. Esa noche, la casa durmió. Pero yo no. Él tampoco. Y el pasillo entre nuestras habitaciones fue un umbral que ambos supimos que, tarde o temprano, alguien cruzaría. Cuando mi hermana se fue esa tarde, la casa cambió de sonido. Su voz siempre había llenado los espacios, incluso cuando no hablaba. Su risa, su forma de caminar, la manera en que daba órdenes con dulzura, todo eso se esfumó al cerrar la puerta. Y, por un instante, el silencio me supo a traición. Andrés se ofreció a preparar la cena. Se movía con naturalidad, como si siempre hubiera estado allí. Picaba cebolla con precisión, servía el vino con calma, y ponía música en el fondo, un jazz suave, de esos que acompañan sin interrumpir. Yo intentaba comportarme como siempre, pero había una sensación flotando en el aire, espesa como el vapor que salía de la olla. ¿Te sientes cómoda?, preguntó él mientras ponía los platos. Claro. ¿Segura? Lo miré. Y esa pregunta no tenía ya nada que ver con la cena. O con la comida. Era una pregunta sobre nosotros. Sobre lo que sabíamos y lo que fingíamos no saber. Estoy bien, mentí otra vez. Después de comer, lavamos los platos juntos. Me pasó una copa de vino, y nos sentamos en la sala. La televisión encendida sin volumen. La casa entera dormida. Es curioso, dijo él, mirando al fuego de la chimenea. Hay personas que uno conoce toda la vida, y sin embargo, no las ve. ¿Y tú a quién estás viendo ahora?, se giró, lento, como si le costara pronunciar lo evidente. A ti. Me quedé quieta. Sentí un calor que no tenía nada que ver con la chimenea. No digas eso, susurré. Pero lo pienso. Hubo un silencio largo. Un silencio cargado. Entonces, sin tocarme, se acercó lo justo para que su presencia me invadiera. Dime que no sientes lo mismo y me alejo, dijo. No lo hice. No podía. Esa noche no pasó nada. Nada físico. Pero todo cambió. Nos fuimos a dormir. Cada uno en su cuarto. Pero el pasillo entre nosotros ardía como un hilo invisible. En mi cama, no dormí. Solo escuchaba. Cada crujido, cada paso imaginario. Y lo más perturbador, esperaba escuchar su puerta abrirse. Pero no lo hizo. Y eso, de algún modo, fue peor. La mañana siguiente amaneció gris. Hacía frío y la casa parecía congelada en el tiempo. Preparé café. Andrés bajó sin afeitarse, con una camiseta de manga larga y el cabello revuelto. Jamás lo había visto así. Tan despojado. Tan real. ¿Dormiste?, preguntó. Poco. Yo tampoco. No dijimos nada más. Pero todo estaba dicho. La tarde fue tensa. Salimos al jardín para evitar la casa. Cortamos algunas flores. Arreglamos unas plantas. Hablamos del clima, del cambio de estación, de cosas pequeñas que no hacían ruido. Pero cada palabra era una sombra de lo que no decíamos. Cuando te conocí, pensé que eras distinta, dijo, en un momento. ¿Distinta cómo? Invisible. Tragué saliva. ¿Y ahora? Ahora no puedo dejar de verte. Esa noche, mamá durmió temprano. Yo me quedé leyendo en el salón. Él apareció después de un rato.
No habló. Solo se sentó junto a mí. Leía por encima de mi hombro, en silencio, tan cerca que sentía su respiración. Cerré el libro. Esto es una locura, dije. Sí, respondió. Pero no se siente así. Entonces, me tomó la mano. Despacio, con una suavidad que dolía. No me besó. No me abrazó. Solo sostuvo mi mano. Y así nos quedamos. Largos minutos. El reloj marcaba la medianoche cuando se levantó. Buenas noches, susurró. Buenas noches. Y se fue. La siguiente mañana todo fue normal. Demasiado normal. Yo hervía por dentro. Él también, lo sabía. Pero nadie decía nada. No era el momento. Y eso era lo que más me asustaba, que el momento estaba por llegar. Cuando mi hermana llamó esa tarde, su voz sonaba alegre, despreocupada. ¿Cómo está todo? Bien, le dije. ¿Y Andrés se ha portado? Claro, mentí otra vez. Qué suerte tenerlos a ambos ahí, suspiró. Me hace sentir que mamá está segura. Yo asentí, aunque por dentro, sentía que el mundo se tambaleaba. Esa noche, llovió, como la primera, como aquella noche en la cocina. Y como si el cielo fuera cómplice de nuestro secreto, la casa volvió a apagarse por un corte de luz. Todo quedó a oscuras. Yo salí al pasillo con una linterna en la mano. Y entonces lo vi. Él estaba allí, de pie, esperándome. No dijo nada. Tampoco yo. Caminó hacia mí, despacio, con los ojos fijos en los míos. Me pasó junto al cuerpo. Y siguió hacia la cocina. Pero, al pasar, su mano rozó la mía. Apenas. Solo un segundo. Y me bastó para temblar. Lo seguí. Sin decidirlo. Nos sentamos frente a frente, como la primera vez. Sin velas. Solo el sonido de la lluvia. Y su voz, que apenas se atrevía. Esta noche, no quiero quedarme solo. ¿Y qué quieres? Quiero quedarme contigo. Y aunque esa noche no hubo una puerta cerrada detrás de él, hubo un silencio. Y un café frío en la cocina. Y dos almas que cruzaron una línea. Aunque nunca lo dijeran en voz alta. La mañana después de aquella noche se sintió como un nuevo mundo. No porque algo se hubiera dicho o hecho explícitamente, sino porque ya no hacía falta decir nada. Andrés y yo cruzamos apenas una mirada en el desayuno. Él preparó el café como si nada. Yo puse la mesa como siempre. Pero cada gesto, cada silencio, tenía el peso de todo lo no dicho. De todo lo que había comenzado. Y que ya no se podía detener. Mamá notó algo. Estás pálida, me dijo al mediodía. ¿Estás durmiendo mal? Asentí. No podía contarle que las noches se me habían vuelto eternas, no por desvelo, sino por deseo. Mi hermana llamó al caer la tarde. Estaba feliz. Regreso mañana, anunció. Ya me muero por abrazarlas. Sentí un nudo en el estómago. Mañana. El reloj ya no contaba horas. Contaba oportunidades. ¿Andrés está cerca?, preguntó ella. Quiero decirle algo. Está en la ducha. Mentí. No soportaba oírlos hablar. No después de lo que él y yo estábamos escondiendo bajo esta casa, como una raíz húmeda que nadie ve pero que hace temblar todo el árbol. Esa noche, el cielo estaba despejado. La tormenta se había ido. Pero la mía, recién comenzaba. Estaba en la sala, con un libro abierto que no leía, cuando lo sentí entrar. No lo miré. No me hizo falta. Su presencia hablaba sola. Sus pasos, su respiración. ¿Puedo sentarme?, preguntó con voz baja. No hace falta que preguntes. Se sentó. No junto a mí. No aún. ¿Qué haremos mañana?, susurró. No entendí la pregunta. O tal vez no quise. ¿Mañana? Sí. Cuando ella vuelva. Tragué saliva. Volveremos a fingir. ¿Y eso no te rompe por dentro? Lo miré. Por fin. Sus ojos eran una tormenta. Me rompe todo esto, dije. Él se acercó. Esta vez, sí. Tomó mi mano. Pero no como antes.
Esta vez la sostuvo con decisión, con urgencia, como si fuera lo único que podía detenerlo de caer al vacío. No quiero irme de aquí sin saber cómo se siente tenerte, aunque sea por una noche. Mi corazón se detuvo. O aceleró. No lo sé. No puedo hacerle esto a ella, susurré. ¿Y puedes hacértelo a ti? Silencio. Dolor. ¿Verdad? ¿Tú la amas? Le pregunté. La respeto. La admiro. Le tengo cariño. Eso no es amor. No. No como lo que me pasa contigo. Y entonces, lo inevitable sucedió. No en el cuerpo. No aún. Pero en los ojos. En la forma en que se inclinó hacia mí. En cómo mi piel tembló antes de que me tocara. Y en cómo no lo detuve. Esa noche, no hablamos más. No hicimos promesas. No trazamos futuros. Pero el pasillo entre nuestras habitaciones se volvió corto. Demasiado corto. La casa dormía. Las paredes callaban. Y en esa oscuridad, el sonido de una puerta abriéndose suavemente fue más elocuente que 1000 palabras. A la mañana siguiente, el sol entraba tímido por la ventana. Todo seguía en su lugar, la vajilla, los libros, la cafetera. Pero algo había cambiado para siempre. Él se vistió antes que yo. Salió en silencio. Yo quedé con la sábana sobre el pecho, mirando el techo, preguntándome si esa noche había sido un error o un acto de liberación. Y al mismo tiempo, ambas cosas. Mi hermana llegó al mediodía, radiante, agitada, feliz. Abrazó a mamá, me abrazó a mí. Buscó a Andrés con la mirada. ¿Y mi esposo? Salió a caminar, dije. Y fue cierto, porque él no estaba. Se había ido temprano. Tal vez por culpa. Tal vez por miedo. Tal vez porque, como yo, no sabía qué hacer con lo que había pasado. Ella hablaba, reía, sacaba cosas de su maleta. Yo solo la miraba. Y cada vez que ella pronunciaba su nombre, algo se me apretaba adentro. Esa noche, los tres cenamos juntos. La conversación fue torpe. Él evitaba mirarme. Yo apenas comía. Ella no notaba nada. O no quería. Y cuando se fueron a dormir, y los escuché cerrar la puerta de su cuarto, tuve que taparme la boca para no llorar. Los días siguientes fueron una tortura lenta. Él estaba distante. Yo también. Pero cada roce accidental en el pasillo, cada mirada que se cruzaba sin querer, traía de vuelta esa noche como un fantasma. Una noche que nos había marcado sin dejar rastro visible, pero cuya huella ardía por dentro. Hasta que un día, encontré una nota en mi habitación. Corta, clara, de su puño y letra. No sé cómo seguir, pero no quiero perder lo único real que he sentido en años. Si tú también lo sientes, dime cuándo. La guardé. No contesté. No aún. Esa noche, me miré al espejo. Largo rato. Y por primera vez, no supe quién era la mujer que me devolvía la mirada. Durante días, guardé la nota de Andrés como se guarda un anillo que no se puede usar. En el cajón más íntimo de mi habitación. Lo abría a veces en la madrugada, leía esas pocas palabras como si me estuvieran escritas en la piel, y luego la volvía a esconder. No contesté, ni con palabras, ni con gestos. Pero tampoco lo evitaba. Y eso, lo sabía, era ya una forma de responder. Mi hermana seguía igual, amorosa, despreocupada, luminosa. A veces me miraba con ternura y decía cosas como: tú siempre tan buena, siempre tan callada, no sé qué haríamos sin ti. Esas palabras me dolían más que cualquier reproche. Porque yo ya no era esa. Ya no era la hermana que podía mirarla sin remordimiento. Ni la mujer invisible en la que nadie pensaba dos veces. Había cruzado una frontera. Y no había regreso posible. Una tarde, salí a caminar sola. Tomé el sendero del bosque detrás de la casa, donde los árboles dejan pasar apenas hilos de luz y todo suena lejano. Allí, entre las hojas secas y el crujido del viento, me senté en una piedra y lloré por primera vez. No de culpa, no de vergüenza. Lloré por todo lo que no podía decir en voz alta. Por lo que había sentido, por lo que había deseado, y por lo que ahora debía perder.
Cuando volví, la casa estaba tranquila. Mi hermana leía. Mi madre dormía. Y Andrés estaba en el jardín. Lo vi desde la ventana. Y él me vio también. Pero no se acercó. Tampoco yo. Solo nos quedamos así, a distancia, como dos líneas paralelas que se miran pero no se tocan. Esa noche, él dejó otra nota. La encontré en la cocina. Decía: no te pediré que elijas. Ya elegiste. Me iré mañana. Pero gracias por hacerme sentir vivo. No lloré. No grité. No lo busqué. Solo apreté el papel en el puño y lo guardé en el mismo lugar que el otro, como un recuerdo que no sabría si volver a tocar o dejar morir. Y se fue. Sin escándalos. Sin despedidas. Mi hermana me abrazó esa tarde y dijo: gracias por todo, hermana. No sé qué haría sin ti. Yo asentí. Y por dentro, me rompí en dos. El otoño avanzó. Mamá mejoró. Mi hermana volvió a su rutina. Yo también. O al menos, eso parecía. Pero algo en mí se había reescrito. Ya no podía vivir en automático, ni ver la vida pasar como un tren del que me olvidé bajar. Ahora sabía lo que era el deseo, lo que era sentirse vista, lo que era, también, elegir no destruir a quien amabas. Porque sí, amaba a mi hermana. Y eso, más que cualquier tentación, fue lo que me sostuvo cuando el resto se caía. Nunca volví a ver a Andrés. No llamó, no escribió. Pero una noche, en una librería del centro, encontré un cuaderno con su letra en la portada. Era un diario de viajes. Había citas subrayadas, dibujos de árboles, notas sin destinatario. Y entre ellas, en una hoja suelta, estaba escrito: a veces uno ama en silencio, para no destruir en voz alta. No lo compré, no lo tomé, solo lo dejé allí, como una prueba de que lo nuestro había existido, y que, aún así, habíamos elegido lo más difícil: dejarlo ir. El deseo es una llama, pero el amor, a veces es el agua que se elige para apagarla. Esta no es una historia de traición, es una historia de humanidad, de lo frágiles que podemos ser, y de lo fuerte que se vuelve el corazón, cuando elige no hacer daño, incluso cuando podría. A veces, el verdadero amor no está en lo que tomamos, sino en lo que decidimos no tocar. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que hizo bien en dejarlo ir? ¿O tú hubieras elegido diferente? Suscríbete si esta historia te tocó por dentro. Activa la campanita para no perderte las próximas historias. Comparte este video con alguien que sepa lo que es amar en silencio. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos muy pronto, en una nueva historia.